programa de hoy, desde España, un islamista radical asesina a un sacristán y ataca a machetazos a un sacerdote. Obispos claman por la paz. El Papa Francisco dice que no tuvo nada que ver en el proceso seguido al jesuita Marco Rupnik, acusado de abusos sexuales. Desde Colombia, la Iglesia intercede ante los subversivos del ELN para que respeten la vida de las comunidades y el cese al fuego. Desde Perú, sacerdote que logró liberación de un policía secuestrado por turba violenta destaca que Dios sobró en un momento donde nadie confiaba en nadie. Los santos padres de Santa Teresita del Niño Jesús hallaron en el matrimonio su centro de equilibrio. Les contamos más en nuestro especial por el jubileo de la joven santa francesa. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Hola Eddie, también es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde España, en donde miembros de la iglesia sufrieron un atentado islamista en las últimas horas. Un hombre armado asesinó a un sacristán y un sacerdote fue atacado a machetazos. Ocurrió en dos iglesias de la diócesis de Cádiz. Ahora estamos conectados con nuestro corresponsal en Madrid, Nicolás de Cárdenas, para entender más qué está pasando. Hola Nicolás, ¿cuál es la última información sobre este suceso? Hasta el momento y desde la madrugada de ayer en España no han trascendido grandes novedades, salvo que se confirma que el ataque fue perpetrado por un solo hombre que al parecer actuó sin necesidad o sin complicidad de otros. Respecto de los heridos, se conoce que el padre Antonio Rodríguez, el sacerdote que salió preparado, más allá, por supuesto, del sacristán fallecido, se recupera poco a poco y, aunque su vida no corre peligro, sigue en estado grave. ¿Se ha detenido al agresor? En efecto, al poco de perpetrarse el atentado, fue apresado este hombre de 25 años, nacido en Marruecos, del que se ha conocido que tenía abierto un expediente de expulsión de España por situación irregular desde el mes de junio del pasado año. Según las autoridades, no constan antecedentes penales por ninguna causa, ni siquiera, ni por supuesto, o de manera más subrayada, ni por terrorismo. Sin embargo, además, el Ministerio del Interior ha negado que este sujeto fuera objeto de un seguimiento especial por parte de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los servicios de inteligencia, aunque algunos medios habían especulado con esa posibilidad. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento de los obispos españoles ante este ataque? A las pocas horas de perpetrarse el atentado, la Conferencia Episcopal Española emitió un comunicado anoche en el que expresó su cercanía a los familiares del fallecido, así como su más firme condena de toda forma de violencia que, decían, no puede tener lugar en la sociedad en la que vivimos. Y esta mañana pues se han producido dos declaraciones relevantes también en este ámbito. Por un lado, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor César García Magán, ha enfatizado en un encuentro con periodistas que, tras lo sucedido, no podemos ni debemos, ha dicho, demonizar a colectivos o a grupos en general, si bien ha reconocido que en este caso ha habido una motivación religiosa de odio a la fe. Y por su parte, el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, ha llamado en una locución que ha difundido esta mañana su obispado a los diocesanos y a todos los cristianos a ser portadores de paz y de misericordia en medio de este mundo donde vivimos, que tiene tantas tensiones y tantas manifestaciones de violencia inhumana. El prelado también ha subrayado su posición de firme condena a lo sucedido, aunque se ha mostrado cauto a la hora de definirlo. Ha dicho, claro que condenamos enérgicamente estos hechos, aunque verdaderamente estamos a la espera de la clarificación que hagan las autoridades de orden público. Nicolás, ¿y qué medidas se toman luego de un suceso así allá? Bueno, en general habrá una cierta mayor vigilancia en las iglesias del municipio de Algeciras y suponemos que también en las de toda la diócesis. Sin embargo, en España nos encontramos desde el mes de junio de 2015 en el nivel de alerta antiterrorista número 4, que implica riesgo
alto y que es el cuarto de 5 grados, ¿no? Esto implica, en teoría, una especial intensidad en las labores de protección de infraestructuras críticas y una mayor presión investigadora de los cuerpos de seguridad. En principio no está previsto que se eleve esa alerta ni que haya un despliegue especialísimo al respecto, puesto que en principio está detenido el único autor y de momento no parece que vaya a haber réplicas. Gracias, Nicolás, por la información. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. El Papa Francisco rompió su silencio sobre el caso del sacerdote Marco Rupnik, acusado de abusar sexualmente de al menos 9 monjas. El hecho fue de aún más escándalo al conocerse que autoridades de la Iglesia revirtieron las severas sanciones impuestas contra el famoso presbítero, conocido por sus obras de arte. Sobre esto y más temas polémicos habló el Santo Padre en reciente entrevista difundida esta semana por Associated Press. Veamos. Sobre el proceso al sacerdote jesuita Marco Rupnik, acusado de abusos sexuales a 9 religiosas, cuya excomunión fue levantada y los delitos prescritos, el Papa Francisco dijo que no tuvo nada que ver en esas decisiones. Tuvo una pequeña cosa procesual que vino en passant a la congregación de la fe, pero que no pasen que siga con el tribunal normal, porque si no, si se dividen los caminos procesuales, se embarulla todo el mismo canal. O sea que no tuve nada que ver en esto. El Santo Padre pidió cuidar la presunción de inocencia y la prescripción por ser armas legales de garantía. Fueron sus palabras. Un artista de este nivel y todo, para mí fue una sorpresa muy grande y un dolor, porque estas cosas duelen. El Santo Padre subrayó que no hay que discriminar a nadie y dijo que cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Sobre el diálogo con el gobierno comunista de China, el cual se toma la potestad de nombrar a los obispos católicos, el Papa dijo que no se rompe el diálogo. Sostuvo que hay que caminar con paciencia. El Papa Francisco también tuvo palabras sobre el cardenal chino Joseph Zen, defensor de la libertad religiosa y la democracia, hace poco sentenciado por la justicia de China por sus vínculos con un fondo de ayuda a personas a favor de la democracia. Es encantador, ¿sí? Bueno, los chinos todos son encantadores. Cuando quieren ser simpáticos, son simpáticos. ¿De qué trabaja el cardenal Zen? De capellán de cárceles. Y se la pasa en la cárcel todo el día. Y es amigo de los guardias comunistas, de los presos, todos los reciben bien. Es un hombre de gran simpatía. La parte más peleadora de Zen, como que fue desapareciendo. No digo que no está, pero se oculta detrás de esta parte pastoral. El Papa Francisco también respondió sobre las críticas del cardenal George Pell. Elogió haberlo tenido como su mano derecha en la reforma de las finanzas del Vaticano. Lo que me ayudó mucho fue Pell. Aunque dice que al final me criticó, bueno, tiene derecho. La crítica es un derecho humano. Pero me ayudó tanto Pell, porque fue el que me dijo, el problema económico está aquí, aquí y aquí. Y lo agarró en mano. Después tuvo su problema, donde dio tanto testimonio bueno de paciencia. Durante la entrevista, el Santo Padre también manifestó que el mundo estaba obsesionado con tener armas. Subrayó la necesidad de más diálogo y negociación en lugar de la arrogancia de la guerra. Ahora la información desde Colombia. La Iglesia está logrando la confianza de los subversivos del denominado Ejército de Liberación Nacional, ELN, en favor de la gente que vive entre los fuegos del gobierno y los terroristas. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos informa. Aquí en Bogotá, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, donde les comento que tuvimos una entrevista exclusiva con el delegado del episcopado para acompañar la mesa de negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional,
desde el pasado mes de diciembre, luego de que ésta fuera instalada en Caracas, Venezuela. De acuerdo con Monseñor Héctor Fabio Henao, aunque aún hay temas que presentan dificultades en este proceso, como lo son los protocolos de comunicación y el establecimiento de escenarios de confianza, de resultar exitoso permitiría ir desescalando progresivamente el conflicto armado que nos ha afectado en Colombia por más de 60 años, especialmente a las comunidades que están más apartadas. Hay que tener esperanza en que el proceso que comienza ahora con las víctimas y con los alivios humanitarios pueda producir en el largo plazo una situación de transformación de esas realidades de sufrimiento, de dolor, de muerte que viven las comunidades hacia una situación en la cual se pueda vivir de manera pacífica y sobre todo construir reconciliación en el pueblo colombiano. Tengamos la esperanza y la confianza puesta en el Señor en que esta meta se pueda lograr. Monseñor Henao ha sido enfático que lo que la Iglesia ha puesto sobre la mesa es principalmente de carácter humanitario y recoge el sentir y el sufrimiento de tantas comunidades que la misma Iglesia, a través de las parroquias, las diócesis y otras instituciones, ha venido acompañando durante estos años. Hay que recordar que en la actualidad este grupo insurgente, conocido como ELN, es el que mayor capacidad e influencia tiene en el país. Fue fundado en 1964 con un claro enfoque marxista-leninista de extrema izquierda. Son comunidades que han sufrido enormemente por el confinamiento, el desplazamiento, por múltiples situaciones. La Iglesia recoge eso y lo coloca en la mesa. Somos acompañantes permanentes, testigos de excepción, pero tenemos una palabra, y esa palabra es a favor de las víctimas. El delegado ha dicho que dos serán los temas protagonistas de la nueva ronda de negociaciones que se retomarán a partir del 13 de febrero en México. Por un lado, el cese al fuego y por el otro, la participación de la sociedad civil en este proceso. Para ello, también ha sido enfático en reconocer que la Iglesia no solo acompaña el espacio de la mesa de negociaciones, sino también otras actividades en los territorios, como el posible cese al fuego que se daría. Para esto, instituciones de la Iglesia como la Comisión de Conciliación Nacional ya han venido formando en herramientas técnicas algunos sacerdotes, religiosas, religiosos y agentes de pastoral para que puedan acompañar un posible mecanismo de monitoreo y acompañamiento a este cese al fuego que permita verificar que realmente se dé. Aquí lo importante es, más que llegar a hacer juicios, es prevenir. Y esa labor la puede hacer la Iglesia, con las comunidades, con su presencia territorial, con su voz, con su insistencia, su animación. Puede ayudar a que haya una labor preventiva, de que no haya más violencias y que realmente se respete la vida humana. Que el cese al fuego sea un ejercicio real de un alivio muy fuerte, muy sólido para las comunidades, donde se cumpla a cabalidad esto de respetar la vida, no hacer desplazamientos, no confinar a la gente, no matar a las poblaciones. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Hacemos una breve pausa y al volver, los santos padres de Santa Teresita del Niño Jesús hallaron en el matrimonio su centro de equilibrio. Les contamos más en nuestro especial por el jubileo de la joven santa francesa. Además, hoy es la fiesta de los santos Timoteo y Tito, discípulos de San Pablo. Le contamos más sobre su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hoy la Iglesia recuerda a San Timoteo y San Tito, discípulos del apóstol San Pablo. San Timoteo desde joven se entregó al estudio de las Sagradas Escrituras. San Tito fue incluso consagrado obispo. Sobre ellos, el padre Alejandro Rangel Jiménez, sacerdote de la diócesis de Margarita en Venezuela, nos cuenta más. Estos dos santos que se celebran todos los 26 de enero son o fueron unos discípulos del gran apóstol Pablo.
Fueron unos personajes muy particulares porque lo acompañaron muy de cerca en toda la labor apostólica. San Timoteo, pues un hombre de madre judía y de padre pagano, era judío y fue bautizado por Pablo, se convirtió en sacerdote y luego terminó siendo el obispo de Éfeso. Tito, por otro lado, era griego, era un pagano, que se convirtió al cristianismo y gracias a la evangelización de Pablo, pues siguió creciendo en el amor hacia el Señor, convirtiéndose también él en el obispo de Creta. Pues estos dos santos, como eran compañeros de Pablo, fueron grandes servidores del Evangelio a través de la evangelización que el gran apóstol Pablo realizó en Asia Menor y también en otras partes, ¿no? En su segundo y tercer viaje. Timoteo, por su lado, lo acompañó en el segundo y tercer viaje de evangelización, el viaje apostólico, y fue uno de los grandes precursores del cristianismo y defensor del mismo en toda el Asia Menor. Tito, por su lado, fue pues su secretario, fue un compañero y colaborador muy grande, el cual lo ayudó muchísimo en lo que fue el cumplimiento de las normas y todo el contenido teológico que se iba administrando en las cartas para las diferentes comunidades de la iglesia. Podríamos decir en cierta forma que es gracias a Timoteo y a Tito, estos dos santos, que el trabajo evangelizador de Pablo siguió caminando, siguió llegando a todas las iglesias evangelizadas. El camino para Timoteo y para Tito fue Jesucristo, pero fue siempre a través de Pablo, esta figura. Por eso hoy también nosotros podemos pensar, al igual que ellos, ¿cuál será la persona, la institución, el método, la forma o el modo en que Dios nos está llamando a servirle? Y por otra parte, y pienso que es lo más importante, es saber que San Timoteo y San Tito son el ejemplo más claro de que no debemos poner obstáculos a la gracia de Dios, sino ser servidores constantes, ayudando a la iglesia en lo que necesite para llevar siempre el mensaje de Cristo a todas las naciones. Ahora la información desde Perú. La crisis política continúa con protestas en diversas partes del país. Las manifestaciones exigiendo la renuncia de la presidenta Boluarte se tiñen de violencia con muertes y amenazas contra la vida. El gobierno convocó el apoyo de la Iglesia Católica para lograr un diálogo y al mismo tiempo los obispos se manifestaron dispuestos. En el sur, un sacerdote participó hace poco como mediador en la liberación de un policía secuestrado por una turba en la región Arequipa. Hace menos de un mes, otro policía murió quemado vivo. Bárbara Socorro entrevistó al padre Caselli sobre este momento y esto fue lo que le contó. Para empezar esta entrevista, padre, ¿cómo convenció a los secuestradores de liberar a este policía? Yo creo que el que convenció fue el Señor, porque era muy difícil dialogar y hablé poco porque no había con quién hacerlo. Era un grupo que hablaba tanto y no podía responderles porque eran como uno por uno. Y así que hablé con unos pocos y el Señor fue el que movió los corazones. No puedo decir otra cosa, hablé muy poco. ¿Por qué usted advirtió sobre tener cuidado en las redes sociales? Los pobladores que tenían capturado al policía estaban muy disgustados porque las redes sociales estaban diciendo que habían 2 civiles muertos, cosa que no era cierto. Y es lo que los enardecía y les hacía protestar de manera más fuerte, y como en este caso que fue violenta con la captura de un policía y el intento de prenderlo. ¿Qué pasó luego de la liberación de este policía? Luego de una larga conversación, difícil porque no había prácticamente con quién hablar, todos eran como independientes, entonces había que hablar uno por uno. Y con pocas palabras, porque era muy difícil, realmente era muy difícil, había que estar en ese momento para entenderlo. Y se comenzaron a soltar los civiles y al final, con el último civil, entregaron al policía. Luego bajé al puesto policial para hacer una verificación de que no hubiera más civiles detenidos. Y bueno, por eso hice mi ingreso al local de la policía y revisé todos los locales. Y yo les dije que les garantizaba que iban a soltar a los 5 civiles.
Ellos no lo creían, pero dije, yo te lo garantizo, me han llamado para que medie y justamente es eso, yo soy como la garantía. Yo no soy por decir, yo no soy un policía que está de tránsito por el momento, sino que yo soy estable, yo estoy en esa parroquia, yo vivo con ellos, por lo tanto, si no se cumpliría, pues yo sería vulnerable ante las manifestaciones y el pueblo enardecido. ¿Nos puede decir dónde está la solución al malestar que manifiestan los peruanos? La única forma de poder saber lo que la gente necesita es escuchándola y escuchándola con buena voluntad para buscar soluciones. Y ambos tienen que escucharse, como esta vez que se pusieron razones, bueno, se puse razones prácticas legales y también las razones espirituales. Ahora nuestro segmento especial dedicado a Santa Teresita de Lisieux, los 150 años de nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús que celebramos este 2023. Es la ocasión perfecta para conocer esta vida de inspiración para los jóvenes y padres de familia. En esta oportunidad vamos a conocer a sus padres. Ellos son los esposos San Luis Martín y Santa Cecilia Guerin. Ambos son santos y la primera pareja de esposos en ser canonizada en una misma ceremonia. Para hablarnos más detalles de la vida de estos santos, entramos en contacto con Randy Brunello, quien junto a su esposa Selma son parte de la comunidad de matrimonios misioneros de la familia espiritual del Padre Rodrigo Molina en Cusco, Perú. Señor Randy Brunello, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo estaba constituida la familia de Santa Teresita del Niño Jesús? ¿Qué tal? Un gusto para mí poder estar aquí con ustedes. Bueno, la familia de Santa Teresita estaba constituida, como lo dijiste, por el matrimonio de María Celia Guerin y Luis Martín, que fueron canonizados el 18 de octubre de 2015 por el Papa Francisco. Tuvieron un total de 9 hijos, de los cuales 4 volaron muy pronto al cielo y quedaron 5 mujercitas, María, Paulina, Leonia, Celina y Teresa, que fue justamente la menor. ¿Por qué son santos los padres de Santa Teresita? Pues los esposos Martín hallaron en la vivencia del matrimonio su centro de equilibrio, su manantial de perfección. Eso fue para ellos el matrimonio. Y por el matrimonio se santificaron. Es decir, demostraron que el matrimonio es el punto de partida de una ascensión más inflamada entre dos. Una ascensión que solo encuentra un horizonte y un fin, que es la voluntad de Dios. ¿Cómo reaccionaba San Luis Martín y su esposa cuando sus hijas le revelaban su vocación? La respuesta que estos padres tenían a la vocación de sus hijas era mirarlas como una ofrenda a Dios. Ellos sentían la dicha de entregarlas y sabían que para eso estamos los padres, para criar a nuestros hijos y criarlos para el cielo. En su experiencia, ¿qué pueden aprender los padres de familia de hoy de los padres de Santa Teresita? Vamos a leer una carta que escribe Celia y que de verdad en cierto momento nos va a dejar casi siendo inspiración. Ella dice: cuando yo cerraba los ojos de mis hijitos y los amortajaba, bien sentía el dolor, pero resignado. Pero no con una resignación de quien dice, bueno, no me queda otra. No, era amor de Dios y a la voluntad de Dios, como lo vamos a ver también después con Luis Martín. Y no lamenté las penas y los trabajos habidos por ellos. Muchos me decían, mejor sería no haberlos tenido. ¿Cuánto se escucha hoy esta expresión por aquellos que hacen apología del aborto? Pero fíjense lo que dice esta madre. No podría soportar ese lenguaje. Viendo la bienaventuranza eterna de mis hijos, no se puede poner en la balanza de comparación una cosa con la otra. Dios me ha probado de una manera sensible, que acepta mi sacrificio por mediación de este angelito, y he obtenido una gracia extraordinaria. Y el mismo Luis tendrá conductas similares, por ejemplo, a la hora de entregar a sus hijas.
no solo hay resignación, lo vuelvo a repetir, hay una aceptación amorosa de la voluntad de Dios que Él siente que lo premia eligiendo a sus hijas para esposas suyas. ¿Cuántos padres hoy necesitamos esa visión sobrenatural? Sin duda es un ejemplo digno de imitar si queremos hacer algún bien a este mundo que tanto lo necesita. Así es, gracias por todo lo que nos ha compartido, señor Randy Brunello, y gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por estar con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta pronto.